que aquellos que son la encarnación del amor inmortal bendigan con su auxilio, protección y guía a esta sociedad fundada para ser un canal de su obra. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vigoricen con su actividad. Con esta invocación queda la reunión de rama abierta, ¿no? Es decir, se hace la apertura y después van a ver que al final hacemos el cierre. Bueno, en este caso, en lugar de hacer el estudio que hacemos habitualmente, contamos con la visita del doctor Adolfo Ordóñez, que es un amigo de la casa y que nos va a hablar sobre una visión esotérica cabalística de la crisis actual, el fin de una era y el comienzo de una nueva era. Ahora vamos a ver quién es el doctor Adolfo Ordóñez, amigo de nuestra casa. Bueno, el doctor Adolfo Ordóñez es doctor en físico-matemática y ha sido docente universitario, me voy a poner los anteojos porque si no lo veo bien, docente universitario desde el año 1976. Trabajó como profesor universitario en las facultades de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y en el KS, y en el ciclo básico común en la cátedra de Introducción al Conocimiento Científico. En lo que se refiere a nuestra ciudad, él fue profesor titular, ha sido profesor titular ordinario, es decir, de concurso oficial con dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor de varios trabajos de investigación publicados en revistas internacionales. Participó durante varias décadas del grupo de teorías cuántico-relativistas y gravitación dependiente del CONICET. En el año 1997 fue invitado a trabajar y participar en congresos internacionales en España, Francia y Bélgica. Se ha interesado desde temprana edad en muy variadas disciplinas, entre ellas filosofía, epistemología y religiones comparadas, así como en la teosofía o sabiduría espiritual universal. En lo que se refiere a teosofía, él ha concentrado y hay su estudio y se ha especializado en profundidad en la investigación de las obras completas de la señora Elena Petrona Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica. Bueno, dio cursos y conferencias desde el año 1976 hasta la fecha, orientados hacia una síntesis entre la ciencia, la religión y la filosofía. Profundizó particularmente sus estudios de Kabbalah en forma autodidacta y también con rabinos y otros especialistas en el tema, ya sean judíos, cristianos y laicos. Participó como conferenciante invitado en varios congresos latinoamericanos de Kabbalah organizados por Ion Saleh, una persona que ya ha fallecido, que era un especialista en Kabbalah, y escribió artículos para su grupo Hineni. Adolfo, yo te pido por favor, que yo seguro que pronuncié mal el nombre de este señor, que en paz descanse, y del grupo. Por favor, ¿me lo aclarás cómo es? Sí. ¿Cómo se llama? Pasó al otro mundo, como se dice, o desencarnó de este en el 2014. Sí, es Yone Salai y el grupo que él formó es Hineni. Hineni. Claro, yo la H la pronunciaba como una J, entonces yo sabía que estaba mal. M aquí quiere decir. Hineni. M aquí, claro, es como para vivir el momento, para ubicarnos en el momento presente, dentro de la profundidad de lo que es la Kabbalah, ¿no es cierto?
Bueno, el doctor Ordóñez, ya tiene usted la palabra para comenzar su exposición. Bueno, muchas gracias, Titi. Y también quiero señalar, ¿no es cierto?, el gusto y el honor que tengo de poder hacer esta charla con ustedes, y con gente también que ha sido invitada, que no pertenece a la Sociedad Teosófica, pero que de alguna manera todos tenemos la cualidad de los teósofos, ¿no? El interés por lo espiritual y, de hecho, yo he sido miembro incluso de la Sociedad Teosófica por muchos años, así que no solo soy amigo de la casa, sino que en realidad yo todavía me considero parte, aunque no sea en lo formal, sí en el espíritu. Bueno, de lo que quería charlar con ustedes me parece algo que, digamos, es de una gran actualidad, que es la situación mundial actual, que a todos nos tiene de alguna manera preocupados, que todos estamos siguiendo, que empezó con una pandemia, ¿no es cierto? Y que, sin embargo, después se continuó con, aparte de las diferentes cepas que fueron surgiendo, que se sabe en cualquier pandemia que va a ocurrir, también de otros tipos de plagas que ha habido. Hemos visto plagas de langosta, ahora hay una plaga de mosquito negro en España, en diferentes partes, y todo un pandemonium climático que, digamos, nos tiene a todos, digamos, sujetos permanentemente a las noticias, ¿no es cierto? Diluvios en cuotas. Parece que en vez de tener un diluvio como el de Noé, el mítico diluvio de Noé, pero que está como en 70 tradiciones espirituales relatado, distintas, es una especie de diluvio en cuotas, ¿no es cierto? En pequeñas cuotas que abarcan ciudades, ¿no es cierto? O provincias, como grandes sectores, como fue el caso de Alemania recientemente, ¿no es cierto? En la parte oeste de Alemania, seguido después por unos tornados y lluvias y granizo en la parte este de Alemania, y así en todos los países. Ha habido vientos de arena en España que subieron desde África, ha habido nevadas en los desiertos, ¿no es cierto? Los camellos han sido golpeados por granizos del tamaño de pelota de tenis. Los pobres camellos no sabían qué estaba pasando. Hay situaciones con asteroides y meteoritos permanentemente, que están siendo vigilados por los centros espaciales de las principales potencias del mundo. Tenemos grandes problemas económicos, financieros, hay una crisis global de proporciones nunca antes vistas ni imaginadas siquiera, digamos, fuera de la posible comparación con la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Yo creo que esta situación es única, ¿no? Entonces, yo creo que es esta situación un modo
que podemos tener de comprender una de las enseñanzas fundamentales que nos legó la señora Blavatsky, que es la ley de periodicidad o la ley de los ciclos, que todos los fenómenos en la manifestación son cíclicos, incluso el universo mismo. Ella dice que este universo, citando escrituras del budismo y del hinduismo, es uno de una serie infinita que no tuvo principio ni tendrá fin. Cosa que también lo ha dicho hasta su muerte Stephen Hawking, por ejemplo, el físico, famoso físico de Cambridge, ¿cierto? Que ocupaba la cátedra que alguna vez tuvo Sir Isaac Newton, ¿no? De modo que, digamos, esta ley de los ciclos, hay un ciclo que termina siempre y un ciclo que comienza. Cuando uno termina, otro comienza. ¿Está bien? Entonces, esto yo creo que es una primera cosa que tenemos que considerar. Que si bien nos parece que esto va a ser, digamos, es de alguna manera el proceso de cambio es irreversible, seguro. No vamos a volver al viejo mundo que conocimos antes, pero el mundo no va a terminar, sencillamente ni la humanidad, solamente se acaba un tipo de civilización, un tipo de cultura, un tipo de sistema socioeconómico mundial, el poder económico y político se va a redistribuir, no de golpe, los procesos estos son siempre, se toman un cierto tiempo, pero sí va a ser mucho más rápido que lo que se cree. Y no es meramente por un problema climático, porque el hombre ha hecho mal las cosas y entonces ha generado meramente, no es por eso meramente, o sea, sin duda el hombre ha hecho bastantes desastres en el clima mundial, ha aumentado, el calentamiento global es indudable y también la parte que le cabe al hombre. Sin embargo, los esotéricos podemos y tenemos de cierto modo el deber moral de transmitir a nuestros hermanos que la crisis por la que estamos atravesando tan especial, ¿no es cierto? Ustedes vieron las nubes esas que aparecen en las grandes capitales mundiales, unas nubes con unas formas que sabemos que son devas, a ver, ¿cómo explicarlo? Algo parecido a los ángeles, ¿no es cierto?, en el judeocristianismo. Hay grandes devas trabajando desde hace bastante tiempo y que tienen un carácter de destrucción, pero no porque sean malos, ¿sí?, o satánicos o cosas por el estilo, sino porque llegó el momento en que la vieja civilización y cultura le llegó la hora. Y así como a un viejito le empiezan a pasar, ¿no? Tal vez me tengo que poner yo también en primera persona, nos empiezan a ocurrir, ¿no es cierto?, a medida que van pasando los años, cada vez más problemas, accidentes, ¿no es cierto? Aparecen todo tipo de patologías físicas. Del mismo modo, a las civilizaciones y culturas le ocurre lo mismo. Tienen un tiempo de vida, nacen, se desarrollan, tienen un tiempo de vida y después terminan. Esto le pasa hasta a cada universo mismo.
¿no es cierto? Este universo nació en un Big Bang, un puntito chiquito, como una célula cigota, digamos, una célula que fue fecundada, ¿no es cierto? Y que se fue dividiendo y en el Big Bang, pero también se sabe, la misma física, que este universo va a llegar a su fin. Todo lo que empieza, termina, dice el dicho. Muy esotérico, por cierto. Pero no quiere decir que sea el fin completo. Ni su comienzo no fue el primer comienzo, sino que es parte de una cadena de ciclos, ¿sí? Entonces, por suerte, nuestra vieja civilización y cultura está terminando. Y esa terminación es parte de un plan divino. Es una situación detrás de la cual está la inteligencia y el propósito y la voluntad divina. Esto es lo que también podemos agregar los esotéricos de todo tipo, de diferentes escuelas esotéricas, occidentales y orientales, de que esto no es una cosa accidental o que ocurrió por el azar, ¿no es cierto? Por una mera casualidad, que se fueron complejizando las situaciones, y bueno, así como el número de la vida salió una vez en el Casino de Monte Carlo, ahora parece que está saliendo el número de muchas muertes, por lo menos, no digo de todo, pero que hay muchos muertos, ¿no es cierto? Y va a haber muchos más posiblemente, porque la situación del clima ya amenaza nuevas glaciaciones, a pesar de que es un calentamiento global. Va a haber, no se descarta, por ejemplo, por la corriente del Golfo, que ya se está entrando en crisis, que se lleva las aguas cálidas hacia Europa, y lugares que tienen la misma latitud que Canadá, ¿no es cierto? O Groenlandia, resulta que estaban teniendo un clima benigno que permitió el desarrollo natural y sano, como es Europa, la mayor parte de Europa. Esa corriente ya está en crisis y se sabe que va a terminar desapareciendo. Entonces va a haber cambios de temperatura y una glaciación posiblemente. El calentamiento global, que es, ¿no es cierto?, según desde donde se considere, a veces se dice 1,5 grados, pero depende de dónde están comparando, lo que quiere decir es que hay más energía en juego en todos los procesos del planeta. Entonces, que haya más energía quiere decir que en general los fenómenos suelen ser más violentos. Entonces, una lluvia no es ya una lloviznita, sino que se transforma en un diluvio. Y que arrastra casas, árboles, autos. Vemos flotar a los autos como si fueran de autos de juguete, ¿no? En toda la internet tenemos las visiones estas dantescas, y que van a seguir, ¿no es cierto? Los desiertos transformados en ríos, y algunos ríos transformados en desiertos, como pasa a veces en algunas partes del Paraná, de nuestro río Paraná, ¿no es cierto? O sea, hay esos contrastes muy grandes. Zonas secas combinadas con zonas donde hay diluvios, y así en todo. Lo que tenemos que
tener es paciencia para poder resistir en nuestra psicología estos años que por lo menos hasta a fines del 2024 parece que va a seguir, ¿sí? Ahí se marca un límite. A partir del 2025 la situación va a cambiar. Y esto está aclarado en muchas transmisiones que han dado los maestros de sabiduría, cuya existencia y nos informó y nos clarificó la señora Blavatsky, la cofundadora, pero en realidad la fundadora, digamos, principal de la Sociedad Teosófica. Ella nos hizo ver que hay, además de la humanidad, hay seres que ya han pasado por la condición humana en la evolución de la conciencia y espiritual, que existe además de la evolución de las formas y material, que esos seres han llegado hacia una un grado mucho más desarrollado que nosotros, y que muchos de ellos se quedan en la Tierra para ayudar en la medida en que las leyes de karma lo permiten a la humanidad. Y además tenemos que saber que esta crisis no es solamente cuestión del hombre, de errores que ha cometido la humanidad, sino que está reflejando, y esto quiero dejarlo bien claro, está reflejando un proceso iniciático. Esto es una crisis iniciática que está pasando el planeta Tierra, el logos planetario de la Tierra, además del logos solar, y de otras entidades de mayor profundidad, de las cuales no tenemos, nuestra imaginación no nos deja así como esas cifras gigantescas que hay de la duración del cosmos, del mismo modo hay entidades cuyas conciencias a nosotros se nos escapan completamente, ¿no es cierto? O sea, imagínense, dicen el esoterismo que todo está vivo, incluso los átomos tienen un tipo de vida y de conciencia. Imagínense la conciencia de un átomo con relación a un ser humano, ¿no es cierto? O de una célula, piensen, si no quieren empezar una célula, una conciencia de una célula con relación a la conciencia total del ser humano. La célula no puede imaginarse todo lo que está ¿no es cierto?, en la conciencia de un humano. Del mismo modo, nosotros no somos capaces de poder captar todo lo que está en la conciencia del logo planetario y mucho menos del logo solar. ¿Está bien? El logo planetario es como una especie de chela, de discípulo del logo solar, ¿sí? De hecho, nuestro logo planetario está siguiendo un camino de evolución que lo llevará a transformarse algún día en un logo solar. No todos los logos planetarios, logoi es el plural, ¿no es cierto?, en latín, de logos. El logo solar es un logo planetario que está siguiendo el camino de evolución superior que lo llevará a convertirse algún día en un logo solar. Hay otros logos planetarios que siguen otros senderos cósmicos. En todo caso, en este momento hay
estamos en medio de un proceso que en nuestro tiempo, digamos, no lo podemos casi concebir. Hasta en la Biblia tenemos, ¿no es cierto?, que 1000 años para ti, Dios, son como el día de ayer que ya pasó, dicen, ¿no? Uno de los salmos. Entonces, pero lo que se quiere significar es eso, que no hay una correspondencia. Lo que a nosotros nos parece que es largo es un abrir y cerrar de ojos para entidades, la conciencia de entidades mucho mayores. Las iniciaciones, además de expansiones de conciencia, producen crisis. Y estas crisis terminan después en un punto de surgimiento, ¿está bien?, hacia un destino superior, a un mayor, a una expansión, ¿no es cierto?, a una vida más abundante, diría Cristo. Tenemos que decir que el esoterismo afirma, la señora Blavatsky y otros esoteristas que no vienen ahora al caso, están todos de acuerdo en que estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Que hay que iba a haber dos venidas de Cristo, lo dice la misma Torá. La misma Torá judía dice que el Mesías iba a venir dos veces. Una vez como el Mesías hijo de José y otra vez como el Mesías hijo de David. Estos son símbolos. Cuando se dice el Mesías hijo de José, ¿por qué se dice así? Esto lo explica bien el Talmud, pero también está escrito para el que sabe leer hebreo y sabe de Kabbalah, lo puede entender mucho más profundamente. Hay dos versículos en la Torá escrita, el Pentateuco, ¿no es cierto?, atribuido a Moisés. Dos versículos nada más que suman. Uno, 358, que es el valor numérico que forma la palabra Mesías en hebreo, Mashiach, es 358, y otro versículo que dice el Mesías. Entonces es 5 más 358. El primer versículo está en el Génesis, capítulo 2, versículo 25. Y dice así: estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, decía Adán y Eva, ¿no? Pero no se avergonzaban, lo cual es lógico porque todavía no habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces no sabían lo que era bien o mal para avergonzarse. Bueno, ahora, allí, si uno suma todas las letras, este es el que suma 5 más 358. ¿Y qué es que estaban desnudos? Desnudo en hebreo es Arum, que es 316, suma la palabra, que es también lo que suma la palabra Mashiach, si uno lo pone los valores cardinales de las letras. Las letras pueden tener un valor cardinal,
y era un valor ordinal de acuerdo al orden en que aparece, la primera, la segunda, la tercera, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, la letra Shin es la 21ª, pero tiene un valor cardinal de 300. Entonces, se puede tomar el valor numérico ordinal o cardinal. Y el valor cardinal de Mashiach, como digo, el 358, ¿no es cierto? Y el valor ordinal es 37. 37. Entonces, que es un número, digamos que para muchas personas, incluyendo por ejemplo Jung, Carl Gustav Jung, tenía un valor especial, ¿no es cierto? La Trinidad y el septenario, ¿no es cierto? No nos debe asombrar que este tenga un sentido muy profundo. Si uno además pone los valores numéricos de la palabra Yehidá, que en hebreo significa lo mismo que en la Kabbalah significa lo mismo que la mónada en la teosofía, ¿sí? La unidad, ¿no es cierto? La unidad, la chispa divina, la raíz, el rayo divino en nosotros, lo más elevado del alma divina en el hombre, en el ser humano. Y Ejidá suma 37. Quiere decir que el Mesías, primero que aparece, que es el llamado Mesías, hijo de José, suma lo mismo que la mónada, la Ejidá. ¿Y por qué se dice hijo de José? ¿Cuál es el símbolo?
Ustedes se acuerdan de que el justo José era uno de los hijos de Jacob, Jacob-Israel, que después le cambia el nombre, ¿no es cierto? La Biblia, después que lucha con el ángel y vence. Y Israel quiere decir Yashar él, que es el que va directo a Dios, ¿sí? Recto a Dios. De modo que es un estado de conciencia, no se trata de una nación, de un pueblo, de una religión, es algo mucho más amplio, ¿está bien? Y cuando decimos todas estas relaciones, hacemos estas relaciones con lo judaico, lo hacemos en este sentido universal y que en todo caso sirve para que alguna gente que no tiene, que tiene un sentido antisemita, que vaya, digamos, desprendiéndose de esa cáscara, porque tienen que comprender que hay una sabiduría profunda en el judaísmo que también pasó después al cristianismo, ¿sí? Y que también ha sido siempre respetada por el verdadero Islam, no por los terroristas, ciertamente, y menos los talibanes y todo. Eso, digamos, es un problema aparte, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que José era un hijo especial de Jacob, porque era el hijo que tuvo Jacob con Raquel, o Rachel, que era a quien él quería más. El suegro, Labán, lo hizo casar primero con la otra hija, Lía, con la cual tuvo la mayor parte, era más fecunda que Rachel, tuvo muchos hijos, y solamente tuvo a José con Raquel. Entonces le quedaba un cariño especial y generó celos. Esto es lo que nos cuenta la Biblia literal, ¿no es cierto? Y que los hermanos o hermanastros que le tuvieron celos, lo tiraron en un pozo. ¿No? Una vez que salieron a cazar juntos, lo tiraron en un pozo. Y después pasaban por ahí una caravana de Egipto y lo que hicieron fue vendérselo a el egipcio que estaba al mando de esa caravana por unas monedas ¿no es cierto?, al hermano. Y él se fue a Egipto, o sea, fue rechazado por sus hermanos, así como Jesús no fue aceptado por sus hermanos judíos. Acá empiezan las analogías, ¿no es cierto? Por unas monedas fue vendido también por Judas y hizo su obra, ¿no es cierto?, de salvación de José, porque cuando el faraón tuvo un sueño, ¿se acuerdan de las 7 vacas gordas seguidas de las 7 vacas flacas y las 7 espigas de trigo buenas y las 7 espigas de trigo muy destruidas? Él lo supo interpretar, fue el único que lo supo interpretar, como que venían 7 años de prosperidad y después iban a venir 7 años de miseria, que iba a faltar el alimento, y que entonces había que guardar durante los años de prosperidad para poder tener alimento en la otra época. Bueno, gracias a eso el faraón lo nombra su visir, y José logra salvar a la parte del mundo del Medio Oriente, ¿no es cierto?, incluyendo a los judíos, a sus hermanos, que terminaron yendo a buscar comida a Egipto, que se hizo
famoso por haber tenido, era uno de el único país que tenía alimento. José reconoce a sus hermanos y a pesar de que lo que le habían hecho, una actitud muy violenta hacia él, sin embargo, él los abraza, los reconoce como sus hermanos, y los envía con alimentos a Israel. ¿Sí? O sea, pero fíjense ustedes, es alguien que nadie es profeta en su tierra, dice el dicho, ¿no? Bueno, si alguien cumplió con eso fue José. Entonces, el Mesías, Ben José, hijo de José, lo que se refiere es a eso, que la primera venida de Cristo no iba a ser reconocido por sus hermanos, Jesús, no iba a ser reconocido por el pueblo judío y que iba, en cambio, a dar su mensaje en el resto de las naciones del mundo, que están simbolizadas por Egipto. ¿Está bien? Entonces, esta cuestión se ve también en el hecho de que la yejidá, la mónada, está por encima de los otros principios del hombre, está fuera del huevo áurico, digamos, del hombre, y del mismo modo el mensaje espiritual de la primera venida de Cristo estaba más allá de la Torá, que tiene diferentes niveles de interpretación, 4 niveles que forman las letras del Pardés, del paraíso. Entonces, la yejidá está por encima, es una quinta esencia que está por encima de esos 4 niveles. Entonces, por eso muchas veces Jesús decía que el Shabbat fue hecho para el Hijo del Hombre, no el Hijo del Hombre para el Shabbat. Y parecía contradecir las leyes de la Torá. Y por eso no era respetado y fue de hecho ajusticiado por el Sanedrín judío, y terminó como sabemos. Sin embargo, él estaba profetizado que la primera venida del Mesías iba a ser
una venida sufriente que no iba a ser reconocido y que iba a terminar en la muerte, una muerte sacrificial. ¿Pero por qué? Porque él venía desnudo de la Torá. Él no iba a investirse en los aspectos literales de la religión judía, sino que solo iba a respetar el espíritu de la ley de la Torá, ¿está bien? Pero no las formas externas. El segundo pasaje del Pentateuco, donde se habla de que suma también 358, que ya nos dice seguro que acá hay una conexión con el Mesías, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Fíjense, parece una repetición inútil. Si dicen que Isaac fue hijo de Abraham, más vale que Abraham fue el padre de Isaac, ¿no es cierto? No hace falta repetir. ¿Pero por qué se repite? Para que sume 358 y para que además se haga ver la relación hijo-padre tiene que ver con la segunda venida del Mesías. De hecho, el verdadero nombre de Jesús, el que le dan en la primera venida es Yeshu, que suma 37 y que suma lo mismo que la mónada y que por eso estaba por encima de la Torá. Y por eso no fue reconocido por el pueblo judío. Hasta ahora. Ahora, en este momento, ya hay algunos rabinos y hasidim muy de mucha luz que ya están dándose cuenta de esto que estoy diciendo. De hecho, yo mismo lo he aprendido de ellos. Así que, por un lado, se tiene esta primera venida. La segunda venida, pero el verdadero nombre es Yeshua o Yoshua. Yoshua sería la pronunciación correcta en hebreo. Y es con una Ain al final, no Yeshu, que son 3 letras, Yud, Shin, Bab, sino que se le agrega una Ain, que es la letra que tiene valor ordinal 16 y valor cardinal 70. Igual es 7 la suma, ¿no? Y entonces, si sumamos estos 16 a los 37 de Yeshu, lo que nos queda es el valor 53. El valor numérico 53. Y 53 es el mismo valor numérico que tiene la palabra piedra, Eben en hebreo. Eben. Aleph, Bet,
Ovet y Nun. Entonces 53 se puede dividir en dos pedazos esa palabra. Av, que es padre, y Ben, que es hijo. Entonces, fíjense la relación con el segundo pasaje del Génesis que les decía, del Génesis 25-19, versículo 19 del capítulo 25 del Génesis, que hace énfasis entre el padre y el hijo, que repite, ¿sí? Porque Eben es padre e hijo. ¿Está bien? Yo nací en 1953. ¿Saben cuándo nació mi hijo primogénito, Pablo? El mismo día y casi a la misma hora que yo. De otro año, por supuesto. Pero las relaciones estas son muy considerables. Está lleno de estas relaciones de los números con asuntos filosóficos. ¿Está bien? Por eso que la Kabbalah usa la matemática como quien, digamos, eso le permite operar con las ideas filosóficas como se opera con los números. Y se pueden llegar a tener comprensiones importantes. Entonces, la segunda venida va a haber una relación hijo-padre. ¿Y qué ocurre aquí? Hay algo importante que comprender. Nosotros hablamos de que Cristo es el Hijo y estamos el Padre y el Espíritu Santo de la Trinidad cristiana. Pero si bien hay una Trinidad cósmica y metafísica, lo que hay también es un reflejo en la tierra, encarnado, de los tres aspectos. Nosotros hablamos del Verbo encarnado, que supuestamente fue Cristo. Pero también encarnó el Espíritu Santo, porque las llamitas esas del fuego de Pentecostés sobre los apóstoles era una encarnación del Espíritu Santo en la tierra. Y del mismo modo, el Padre también se encarnó en la tierra, un reflejo de esa abstracción cósmica y metafísica que es el primer logos de las enseñanzas teosóficas, ¿no es cierto?, que nos enseñó Madame Blavatsky. El primero, el segundo y el tercer aspecto del logos, ¿sí? El aspecto padre se reflejó en Malkitzedek, lo que se llama el rey de justicia, quiere decir, pero que aparece en la Torá en tres partes, y en el Nuevo Testamento. Aparece en el Génesis, en relación a Abraham, aparece Melquisedec, hace una comunión de pan y vino con Abraham,
Aparece en el Salmo 110, hacia el final del Salmo, pueden ustedes verlo, y también aparece en la carta a los Hebreos de San Pablo, donde se dice que Cristo fue hecho sumo sacerdote a perpetuidad a semejanza de Malquisedec. A veces se traduce Melquisedec, pero en hebreo bien pronunciado es Malquisedec, rey de justicia. Este es el Padre encarnado y es Shambhala. ¿Está bien? Cristo es el centro y el corazón de la jerarquía de maestros de sabiduría, hasta la quinta iniciación. Desde la sexta iniciación en adelante ya entran en un nivel de ser, no quiero ni siquiera un nivel de ser más profundo todavía, que se llama el nivel del Padre o Shambhala. Y y la humanidad nos toca la analogía con el Espíritu Santo. Entonces, hay 3 centros importantes en el planeta: la humanidad, la jerarquía de maestros y Shambhala. Hasta ahora esos 3 centros no funcionaban conjuntamente, pero a partir de las guerras mundiales empezó a venir energía directa de Shambhala a la humanidad. Esa energía del primer aspecto, de un aspecto destructor. Dios tiene por ejemplo, en todas las trinidades, por ejemplo, Brahma, Vishnu y Shiva en India, ¿no? El aspecto Shiva, el aspecto destructor, pero que es una destrucción para bien, porque es para destruir lo viejo, para que pueda crecer lo nuevo, ¿no es cierto? ¿Quién ve mal en eso? En que lo viejo termine de una vez y pueda surgir algo nuevo, ¿no es cierto? Y dar lugar a un cambio. Hoy hemos vivido, y esto es lo que está pasando también hoy. Hay otro toque de energía shambhálica directa sobre la humanidad, que es lo que está provocando todos los desastres que vemos. El pandemonium climático, junto con la pandemia, independientemente de si también hubo laboratorios humanos que intervinieron y qué sé yo, pero lo hicieron con permiso del lobo planetario. Y para servir a los fines iniciáticos a los cuales toda esta crisis está asociada. ¿Está bien? El 1% de la población mundial maneja el 99% de las riquezas del planeta. Y dentro de ese 1%, el 1% de ese 1% es el que verdaderamente tiene el poder para hacer lo que quiere. Si a ustedes les parece que eso es una civilización que valga la pena conservar, entonces lámentese de la destrucción que va a haber, pero es inútil, ¿no? Nadie va a poder evitarlo, porque es por voluntad divina que ese sistema de cosas va a caer. Y en el 2025 vamos a empezar a ver otro mundo distinto. Tenemos que resistir hasta el 2025, cuando el planeta Plutón, esto se ve hasta astrológicamente, el planeta Plutón el 20 de noviembre de 2024 deja Capricornio y entra en Acuario. Entonces allí ese va a ser el signo visible de un cambio que se va a producir, muy grande, ¿sí? Hemos estado sujetos a situaciones astrológicas, o estamos sujetos todavía a situaciones astrológicas tremendamente difíciles. Los astrólogos lo han advertido, lo vienen advirtiendo desde el 18, incluso desde el 2018, que ya se la veían venir. Y ahora estamos sufriendo todos los efectos estos, ¿no es cierto? Pero
digamos, esas mismas posiciones planetarias son debidos a que están expresando esta situación iniciática, o sea, de un ciclo nuevo que viene, ¿está bien? Iniciación viene de inicio, de algo que se inicia, ¿no es cierto? De una nueva posibilidad, de una nueva oportunidad, y que se da a nivel tanto de lo atómico como de lo humano y de lo cósmico, planetario y cósmico, ¿sí? Y también en lo cultural y en lo civilizatorio. La vieja civilización está cayendo. La gente, digamos que había juntado una fortuna demasiado grande, y viviendo al lado de gente que no tiene ni para las necesidades más elementales, esto ya no va más. Es demasiado injusto y eso se termina junto en el 2025. Lo que estamos presenciando es una destrucción. Hay entidades que están, digamos, para hacer esa destrucción, y terminada esa destrucción van a venir una exteriorización de la jerarquía que en realidad ya comenzó. La misma Blavatsky fue el comienzo de una exteriorización de la jerarquía. Hay muchos otros casos, ¿sí? Un Sri Aurobindo, un Krishnamurti. Hay muchísimas manifestaciones de la jerarquía, ¿no es cierto? El tibetano, Alice Bailey, ha habido muchísimas, pero lo que va a venir es una aparición de Cristo. Y no solamente va a ser el Cristo per se, sino que él va a ser a su vez canal de entidades cósmicas superiores a él. A través de Cristo se van a canalizar Buda, un gran espíritu que se llama el espíritu de la paz, y un avatar cósmico imposible de comprender, incluso para el mismo Cristo, que se llama el avatar de síntesis. Y ese avatar de síntesis va a producir la síntesis de los tres centros planetarios, de la humanidad con la jerarquía y con Shambhala. Y esto requiere que se pueda producir esa mezcla, esta combinación. Esa combinación necesita estas
de estas destrucciones que estamos presenciando. Del mismo modo que cuando un maestro se acerca a un discípulo, en general produce efectos tanto buenos como malos. Hay mucha destrucción cuando nos acercamos y nos entramos en el aura de un maestro o en el ashram de un maestro de sabiduría. Porque sale a relucir todo, lo bueno y lo malo que tenemos adentro. Y del mismo modo, el acercamiento de la humanidad con la jerarquía dirigida por el Cristo, y llámesele Cristo, llámesele Mashiach Ben David, si quieren, para no... el Mashiach Ben David es esta segunda aparición de Cristo. De modo que fíjense, no hay contradicción entre la doctrina esotérica del judaísmo en este sentido y el cristianismo. Esto ya se empieza a ver, ya lo empiezan a ver algunos grandes rabinos en Israel. Y cuando esté el Cristo otra vez entre nosotros y influenciando con toda su aura a toda la humanidad y pudiendo ser visto a través de la televisión, de internet, y toda su influencia nos llegue, que va a comenzar a partir del 2025. Tenemos que estar atentos. A partir del 2025 es una fecha clave. Se reúne el concilio de Shambhala, se reúne todos los años en el 25, al terminar el primer cuarto del siglo. Hubo una reunión en 1925, hubo otra en 1825, hubo otra en 1725 y así siguiendo. Entonces, en el 2025 va a haber, a partir de eso, un cambio muy grande en toda la situación. Tenemos que resistir la resiliencia, como se dice hoy, tener paz en el interior de nosotros, ¿sí? Aunque, digamos, la situación exterior parezca muy preocupante, sin embargo, detrás de esta situación está la voluntad divina y por lo tanto está una voluntad al bien. No hay mal que por bien no venga, dice el refrán, ¿no es cierto? Bueno, esta es una de esas ocasiones donde se aplica perfectamente. La vieja civilización termina y empezará una nueva civilización y cultura más justas, ¿no es cierto? De nosotros depende digamos, el orar o hacer meditación o invocaciones para pedir que ayudar con nuestra energía espiritual para que el gran instructor mundial, el Cristo, el Mashiach de los judíos o el Mashiach árabe, ¿no es cierto?, musulmán, el imán Mahdi, o como se le llame en otras partes, ¿no es cierto?, en India o en el budismo, no importa el nombre que le demos, pero todos se reconocen que tiene que venir una ayuda celeste. La Bhagavad Gita, el famoso canto del Señor, el libro del hindú, dice que siempre que hay un aumento del mal, del adharma, en realidad dicen en sánscrito, yo vuelvo a renacer edad tras edad para volver a instalar el dharma, la ley. ¿Está bien? Cuando el mal parece que está triunfando y que va, en lo peor, digamos, de la pesadilla es cuando uno se despierta. ¿Está bien? Nosotros tenemos que despertarnos de esta pesadilla que estamos viviendo. ¿Está bien? Y no, que no sean solo los protestantes, los que dicen que viene el apocalipsis, que ellos encima lo ven como que es el fin del mundo. Es el fin de una civilización, pero no del mundo. ¿Está bien? Una civilización del mundo.
y va a surgir un nuevo renacimiento espiritual. Así como hubo después de la Edad Media un renacimiento de las artes, de la ciencia, de la filosofía, ¿no es cierto? Del mismo modo va a haber un renacimiento con una R mayúscula y con todas las letras mayúsculas que vamos a empezar a ver. Se van a restablecer los misterios de la antigüedad, se va a reconocer que el hombre tiene un alma espiritual y que no es solo materia, y va a haber un montón, digamos, de una gran elevación espiritual en la humanidad. ¿Está bien? O sea que quiero transmitir en el fondo una nota optimista, ¿sí? Después de unos años difíciles, nos espera la era mesiánica, predicha por los grandes sabios y profetas judíos de la era mesiánica, 1000 años de era mesiánica. Un Shabbat de 1000 años. Bueno, yo con esto me doy por satisfecho. Si alguno quiere hacerme una pregunta y tenemos tiempo. A mí me gustaría. Si tiempo tenemos, vayan levantando la mano y hagan las preguntas porque estamos liberados con el tiempo. Ok. ¿Puedo, Titi, hacer una pregunta? Sí, cómo no. Bueno. Gracias. Pueden abrir los micrófonos. Sí, gracias. Adolfo, vos hablaste de dos Mesías citados en el Antiguo Testamento y dijiste que la primera venida tenía que ver con Yehida, que es una instancia que queda por afuera de la Torá. Me gustaría que expliques un poquito mejor si esta segunda venida, Torá es ley, tiene que ver con que va a encarnar más completamente este principio espiritual en la humanidad. Y la segunda parte de la pregunta es, si esto es así, porque en la primera venida no fue reconocido por todos, fue reconocido parcialmente, dejaste como picando, como decimos acá en Argentina, que la segunda venida va a ser reconocida mundialmente. Entonces la segunda pregunta sería si esto está conectado con la doctrina de los avatares, porque nombraste la palabra avatar y como hay personas que no son de la sociedad teosófica, a lo mejor no conocen o no comprenden el sentido de la palabra avatar. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, a ver, voy a empezar con la segunda parte que la tengo más fresquita. Avatar viene de un término sánscrito. Av quiere decir que algo que viene de lejos, de muy lejos, y que actúa como una protección, ¿no? Como una especie de protección paternal, y así como en hebreo quiere decir padre, una sincronicidad, porque nada tiene que ver el sánscrito con el hebreo, ¿no? En principio. dicen los académicos, ¿no? Bueno, Mashiach también viene de una raíz, Shiach es esposo, ¿no? Y Mashiach es como alguien que es lanzado en un pozo. Esa es otra analogía también con José, ¿no? El Mesías es un ser que ya no tiene nada que aprender de un tipo de evolución, por ejemplo, de la evolución humana. Cristo no tenía más nada que aprender de la evolución humana, ya había hecho completa los aprendizajes, pero hizo el sacrificio de descender al pozo de conciencia en la materia donde vivimos nosotros para ayudarnos y darnos estimularnos para que nos desarrollemos espiritualmente y seamos personas de bien realmente, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado,
vos me decías, si el Mesías Ben David ahora va a admitir toda la Torá. Bueno, lo va a hacer solamente si la Torá la tomamos en el sentido de Dharma. Si identificamos la Torá como ley como Dharma, sí, pero ya no va a ser necesario tantas mitzvot, tantos preceptos. Pero esto lo dice el mismo judaísmo. Los rabinos dicen que en la era mesiánica ya no van a hacer falta el cumplimiento de las 613 o 620 mitzvot, porque es como que la gente intuitivamente va a poder hacerla, va a cumplir con la ley, ¿sí? En forma espontánea. O sea que en ese sentido la segunda venida de Cristo va a ser reconocida, sí, por toda la humanidad, incluyendo el pueblo judío, que como digo, ya se va a reconocer como por qué él es, qué quiere decir que haya sido el pueblo elegido, Del mismo modo que la iglesia verdadera es invisible y es la jerarquía de maestro de Cristo, no es el Vaticano que está ahí adentro de Roma. Del mismo modo, el verdadero Israel es un estado de conciencia que es el estado de conciencia que va directo hacia Dios. Sión, la tierra de Israel, Sión, fíjense qué parecido con Sián, el libro de Sián. ¿No será el libro de Sión también? Lo podríamos pensar, ¿no es cierto? Sobre todo para algunos que piensan que Blavatsky tenía algún tipo de antisemitismo, ¿no? Totalmente falso. Pero hay que leerla toda a Blavatsky. Si uno la lee con un pedacito, se puede llevar ideas muy equivocadas, porque ella a veces tenía exabruptos, digamos, le salía un sarcasmo muy típico de ella y alguna gente no lo sabía interpretar. ¿Está contestada tu pregunta? Bueno. Daniela Herrera. José Carlos, ¿lo dirigís vos? Sí. Daniela Herrera. Levantá la mano. Hola, sí, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, Adolfo, agradecerte todo lo que nos comentaste, a todos los que están acá presentes. Yo tenía una duda en relación a lo que vos manifestaste sobre que todo lo que está ocurriendo es, digamos, como con el permiso de un plan divino, ¿no? Entonces yo preguntaba, ¿qué rol ocupa el libre albedrío en este caso? Sí, bueno, mira, el libre albedrío es algo que es bastante complejo. La verdadera libertad, decía Krishnamurti, es no tener elección, es sin opción. Porque uno ve la realidad y sabe lo que es mejor para la situación. El libre albedrío puede ser muy engañoso. De hecho, por ejemplo, en el luteranismo y en el calvinismo ha habido una violación completa del libre albedrío. Todo estaba, digamos, en un plan inicial del universo y quién se iba a salvar y quién iba a estar condenado estaba determinado desde el principio y no importaban las obras del hombre, que eso venía por una gracia divina, quién se iba a salvar y quién no. Bueno, nosotros los esotéricos y la gente con sentido común no está de acuerdo con semejante cosa, pero también es cierto que la libertad es limitada. Yo puedo tener la libertad, digamos, de dar esta charla o de quedarme callado.
de no haberla dado. Pero no puedo tener la libertad de irme a Andrómeda de viaje, de vacaciones. Esa libertad no la tengo. Es más, hay como una especie de juego, los juegos que tienen los chicos que van en diferentes niveles, ¿no? Que si uno hace la jugada bien hecha, pasa a otro nivel. Bueno, del mismo modo, hay la libertad de que gozamos, depende también de cómo vamos viviendo. Pero hay ciertas cosas de las que no tenemos nosotros la libertad, porque no somos seres absolutos, somos seres condicionados. Y entonces estamos en relación de dependencia. Se me apagó la luz. Se me apagó la luz. A ver, ahí está. ¿Está bien? Hay ciertas elecciones que podemos hacer y debemos hacer, y oportunidades que se nos presentan y no siempre están ahí. Si no las sabemos aprovechar, a lo mejor no la la perdemos y no la volvemos a tener. Bien. Pero más? No es una libertad absoluta. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Voy a abrir el micrófono. En realidad, yo me quedé pensando, entonces, si todo esto se debe a un ciclo, nuestros pensamientos no tienen ningún significado y nosotros estamos, o sea, hay que pensar bien por el bien en sí, ¿no es cierto? Pero yo creía que era muy importante esa energía que nosotros enviábamos, o en grupo, o solos, o este servicio que estamos haciendo. Esa es mi pregunta. ¿Cómo no? Mira, nuestro pensamiento, claro que tiene que empeorar la situación, tomar la cosa con calma, no perder la paz interior, tener esperanza en que esta es una situación que va a terminar, así como terminó la Segunda Guerra. Yo creo que la gente que estaba en la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Un judío que le tenían con un fusil acá a la cabeza, ¿no es cierto? Que, digamos, no siempre hay la libertad. Se puede ejercer la libertad, ¿sí? Sobre todo las libertades exteriores y que dependen del medio. Me imagino a la gente en Afganistán, qué libertad tiene de poder dejar Afganistán y subirse a algún avión y salir bajando de los talibanes, ¿no? Hay libertades que no podemos, pero el pensamiento es una de las libertades que tenemos y que tenemos que ejercer con responsabilidad y de hecho seres humanos para ser un espíritu encarnado como en situación intermedia, una mente para poder hacer que nuestra tecnología sea una ayuda para el bien común y no un elemento de destrucción que nos transforme en uno de estos animales, ¿cómo es que se dice? Que matan a los otros. Depredador. Bueno, Adolfo, creo que damos entonces por finalizado esto. Te agradecemos muchísimo. Así que, bueno, Titi tiene la última palabra. Muchísimas gracias, Adolfo.
a todos los que estuvieron presentes por haber compartido este momento con nosotros. Yo voy a cerrar la reunión, como cerramos todas las reuniones de la Sociedad Teosófica, con una invocación especial. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es uno con todo lo demás. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a ustedes por darnos esta posibilidad.